Que el Señor le bendiga en esta noche. Bienvenidos, bienvenidas, todos los que estamos aquí. Damos al Señor gracias que nos da esta oportunidad, este momento de estar aquí para alabar el nombre de nuestro Señor Dios. Gozándonos, alabando al Señor como se ha hecho en esta oportunidad. Y después de todo lo que se ha llevado a cabo hasta hoy, le pido que vayamos a la palabra del Señor y busquémonos en el libro de los... busquémonos segunda carta a Timoteo. Leamos segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, verso 3 hasta el 5. Ahí demos lectura a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Damos lectura honrando a nuestro Señor Dios, Trino, y dice así la palabra. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Timoteo. Doy gracias a Dios, dice Pablo, y le menciona esa fe no fingida. Entonces vamos a hablar de la fe fingida. Oremos breve y hablamos de la fe fingida. Señor, en esta noche te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, por todo este pueblo que se ha reunido para alabarte. Señor, deseo y te pido que nos edifiques con tu palabra no retorne vacía, tu palabra nos sustente, nos llene el alma y el espíritu, que cumplas el anhelo, el propósito que tú, Señor, deseas para con todos los que estamos aquí. Así te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Tomar asiento, mis hermanos, y entremos a la palabra del Señor. Como el versículo dice allí, habla de una fe no fingida. Entonces vamos a hablar de la fe fingida. Porque si el apóstol Pablo menciona, hablando de Timoteo, y le dice a Timoteo que Timoteo tiene una fe no fingida, quiere decir que hay una fe que es fingida. Quiere decir que hay una fe, hermanos, que es apariencia. Es decir, que la fe se puede fingir, se puede mostrar lo que no es. Y es que el apóstol Pablo, que era un hombre muy experimentado, un hombre que recorría diferentes iglesias, se relacionaba con diferentes creyentes, había aprendido en la vida, se había encontrado en la vida con creyentes bien santos, bien consagrados, bien llenos de Dios. Pero también Pablo, en su experiencia, se había encontrado con creyentes que su fe solo era una apariencia. Su fe solamente había sido fingida. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para detectar en cualquier creyente que la fe era fingida? Cuando hablamos de Pablo, un tremendo hombre de la iglesia, fundador, experimentado, que lleno de Dios, sabía distinguir
tenía don de discernimiento. No solo eso, se llevó experiencias, desilusionantes experiencias. Creyentes que aparentaban ser sinceros, genuinos, entregados de corazón, de repente le daban la espalda a Pablo y lo dejaban solo. Entonces Pablo, con experiencia propia, pudo decir: hay creyentes con una fe fingida, dice Pablo. Pero tú, Timoteo, la fe que tú tienes, la fe que tú vives, la fe que tú has abrazado, es una fe sincera. Es una fe, le dice Pablo a Timoteo, una fe no fingida. Se parece a la de tu abuelita Loida. Pablo había vivido la experiencia de visitar la casa de Timoteo. Había estado Pablo en su segundo viaje misionero. Había estado en la casa de la abuelita Loida y de la mamá Eunice. Y había vivido y había experimentado Pablo en carne propia lo que era convivir con la abuelita de Timoteo. La abuelita de Timoteo era una señora, una anciana muy entregada, muy devota, con una fe firme y sincera. Una de esas ancianas bien entregadas a Dios. Y Pablo experimentó eso. Pablo vivió eso. Y entonces es que Pablo ahora le dice a Timoteo en su carta: esa fe que tú tienes, que no es fingida, que es igual a la que habitó en tu abuelita. No sé cuántos de aquí tuvieron la experiencia de tener una abuelita bien consagrada, bien santa, bien llena de Dios. No sé cuántos. Quizás no muchos. Yo sí lo viví. Llena de Dios la abuelita. Para todo era Dios. Para todo, en el nombre de Dios, hijo, véngase. Experiencias que vivimos. Maravilloso. Entonces, Timoteo fue criado, fue enseñado desde que era un niño en los verdaderos y santos caminos de Dios. Y ahora Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esa fe no fingida que hay en ti, igualita a la de tu abuelita Loida, le dice Pablo. Bien, habiendo dicho esto, si Pablo dice que hay una fe genuina, auténtica, verdadera, Pablo nos deja ver también que hay una fe que es falsa, que es fingida, que es de apariencia. Y la palabra fingir quiere decir representar o hacer creer algo que no es verdad. Y esto se logra con palabras, con gestos y con acciones. ¿Qué es fingir? ¿Qué es fingir? Bueno, es aparentar. Es hacer creer algo que no es verdad como si fuera verdad. Y esto se hace con palabras, con gestos y con acciones. ¿Qué es fingir? Mostrar que algo es cierto cuando en realidad no lo es. La Biblia dice que hay muchos creyentes con la apariencia de tener una fe genuina y verdadera, pero que en la realidad solo son apariencia. Eso lo dice la Biblia. Y la Biblia nos da unos ejemplos de gente que aparentaban ser verdaderos creyentes, pero en el fondo de la realidad solo eran una apariencia. Solo practicaban ciertos ritos, cumplían con ciertas normas, aparentaban ser de verdad genuinos, pero en el fondo del corazón eran falsos. La fe que abrigaban era una fe fingida. Fingida. Bueno, no vamos lejos. La Biblia nos presenta al grande y famoso Judas. Pero no hablemos de Judas. Voy a hablar de otro hombre. De otro hombre que se llamaba, este hombre se llamaba Simón, el mago. Y esta historia va a estar en el libro de los Hechos. Le comento.
Resulta que cuando la iglesia primitiva, en sus comienzos, cuando la iglesia primitiva comenzó, pues, resulta que hubo un gran avivamiento. La iglesia comienza como con unos 500 y algo discípulos. En el Pentecostés la Biblia dice que eran 120 nada más. Se llegó estos 120 cuando reciben el derramamiento del Espíritu Santo. Se llegó a vivir, hermanos, una vida cristiana tan rendida a los pies de Dios. No había conocimiento mucho de doctrinas más que solamente 3. ¿Cuáles eran? Que Jesucristo era el Mesías prometido. Número 2, que Jesucristo había resucitado. Y número 3, doctrina de aquellos tiempos, que Cristo venía por segunda vez a levantar a su gente. Así comenzó la iglesia primitiva. 3 nada más. 3 era la doctrina, 3 enseñanzas. Y eso predicaba Pedro y eso predicaban todos. No fue sino hasta que vino Pablo y vino a darle forma con una tremenda teología y ya nos dejó lo que hoy tenemos nosotros, una grande doctrina. Pero antes de Pablo, no, solo eran 3. Cristo, el cumplimiento de la promesa. Cristo murió y resucitó. Pero tercero, viene por segunda vez. Hermano, y un avivamiento, y una unidad, y una presencia de Dios en la iglesia primitiva como nunca. Tanta era la presencia de Dios que la gente que miraba a los apóstoles, hermano, dice la Biblia que los respetaban. Nadie se atrevía a juntarse con ellos porque eran gente llena de Dios, respaldados por el Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo sabemos que la iglesia comienza con aquel movimiento, pequeño grupo, aquel mover de Dios. Pero de repente aquello fue creciendo y ya sus reuniones eran todos los días. Y el día domingo se celebraba como el día del Señor porque era el día de la resurrección. La iglesia celebraba la resurrección y el culto fuerte era el día domingo. Y los religiosos de aquel momento, los judíos de aquel tiempo, empezaron a sentir mucho celo. Y empezó a despertar en los judíos y en los religiosos y en todos los judíos aquello de ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos ahora no guardan la ley, no se someten a los estrictos reglamentos que hemos tenido, la ley de Moisés? Hermanos, para hacerle corto, aquello fue un problema y se despertó una horrible persecución. De aquella persecución, o en aquella persecución, resulta que mataron a Esteban. Y la muerte de Esteban fue tan notoria. La muerte de Esteban fue un gran escándalo en Jerusalén. La muerte de Esteban ocasionó, hermanos, una dispersión de creyentes. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 8 que fueron a enterrar a Esteban y mucha gente lamentaba la muerte de Esteban. Pero la muerte de Esteban ocasionó una grande persecución, al punto que los primeros creyentes empezaron a huir a diferentes lados. Y uno de esos que empezó a huir y de los primeros fue el diácono Felipe. Y dice la Biblia que Felipe, el diácono, se escogió ir para la ciudad de Samaria. Y cuando están yendo a la ciudad de Samaria, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 8 que cuando llega a la ciudad de Samaria, Felipe impactó la ciudad porque los endemoniados eran libertados. Dice la Biblia que los que estaban poseídos de demonios, los demonios salían dando grandes voces y salían de las personas. No solo eso, dice el libro de los Hechos capítulo 8 que los paralíticos eran levantados. Para hacer corta esta historia, fue tanto el avivamiento, fue tanto el gozo, que si usted lee el capítulo 8 de los Hechos, usted encuentra, hermanos, un tremendo avivamiento. Y dice la Biblia que en la ciudad había grande gozo, gran gozo, porque la gente miraba el poder del evangelio a través de Felipe. Las señales y los milagros que hacía, la gente lo miraba y la gente se impactaba. Bueno, en la ciudad de Samaria se fundó la primera iglesia. No fue en Antioquía, fue en Samaria.
En Samaria se funda la primera iglesia. Voy a saltarme un poquito, solo para mostrar que allí se fundó la primera iglesia. Tanto fue que hubo necesidad que los apóstoles, Pedro y Juan, estando en Jerusalén, en el centro de Jerusalén, tuvieran que ir a Samaria a confirmar la iglesia, porque la noticia de lo que estaba ocurriendo en Samaria les llegó hasta Jerusalén. Entonces Pedro y Juan desde Jerusalén fueron a Samaria y se gozaron en Samaria, porque vieron una tremenda conversión de gente en Samaria. No lo he perdido hasta aquí, amados. No lo he perdido. Ocurre que Felipe está haciendo milagros, respaldado por Dios, haciendo grandes cosas en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, estando en aquello, el avivamiento fue tanto, el poder de Dios fue tanto, que dice la Biblia lo siguiente. Leámonos libro de los Hechos capítulo 8 verso 9. Dice así el verso 9. Lo vamos a leer hasta el 12. Mire el avivamiento que había ahí. Pero había un hombre allá en Samaria. En medio de ese avivamiento había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. ¿Qué era, hermanos? Era un brujo, era un hechicero en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? Mire, a este oían atentamente al brujo de la ciudad, al mago de la ciudad. Toda la gente lo escuchaba atentamente y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mire lo que decía la gente en Samaria. No lo estaban diciendo de Felipe, lo estaban diciendo del mago. El mago en Samaria era famoso. Había creado en Samaria, ese mago había creado ¿qué había creado? Fama. En toda la ciudad de Samaria todo el mundo sabía: Simón el mago, el que hace grandes cosas. La gente en Samaria conocía al brujo de Samaria. ¿Cómo se llamaba? Simón. Tanto era el impacto de ese hombre que dice el siguiente versículo: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. La gente de Samaria lo tenía como el hombre que tiene el gran poder de Dios. Todos se rendían a los pies de Simón. Simón era el grande, era el poderoso. Cuidado y te metas con ese hombre. Y ocurre el verso 12, lo siguiente. Que cuando dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que eso era nuevo en aquellos momentos, era tanto el avivamiento que se bautizaban hombres y mujeres. La predicación de Felipe hacía que el Espíritu Santo, utilizando a Felipe, cada vez que predicaba eran multitudes que se convertían. Hombres y mujeres, sigamos, hermano, el 13. Resulta, hermanos, que en ese avivamiento, en ese poder de Dios, en medio de Dios utilizando a Felipe, el mago de Samaria también cayó. ¿Dice cayó o creyó? Bueno, quedémonos con que creyó. El mago de Samaria también creyó. Simón mismo creyó. Y ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? El brujo se convirtió. Bueno, gloria a Dios hasta el momento, porque el evangelio está impactando de algún modo. Pero veamos, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, ¿qué pasó con Simón el brujo? Se bautizó. Se bautizó.
A ver. ¿Cómo estaba la gente de Samaria? Todo el entorno que conocían al mago, al hombre, al brujo. ¿Cómo estaba cuando lo vieron que creyó y se bautizó? ¿Cómo estaba la gente de Samaria? El pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba sorprendido. El pueblo no podía creer que el brujo se había convertido. Y no solo se había convertido, se había bautizado. La gente de Samaria tuvo que experimentar que al brujo Felipe lo trajo y le puso las manos y quizás con túnica. Como nos bautizamos ahora, póngale túnica para verlo. Y Felipe lo tiene y lo bautiza. Te bautizo, Simón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al brujo. El brujo iba a andar ahora en novedad de vida nueva. ¿Cómo iba a andar el brujo ahora? En vida nueva. Toda la ciudad de Samaria, el pueblo, la gente que los conocían como el mago de la ciudad de Samaria, ahora decían, se convirtió, se bautizó. Y aquello era un escándalo. Aquello se hizo famoso. Aquello era un escándalo porque el mago, el brujo que de la ciudad ahora se había convertido al evangelio. Y no solo eso, hasta pasó las aguas el varón. Es tremendo, hermanos. Pasó las aguas. Pasó las aguas. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ese hombre se convirtió, se bautizó. Y no solo eso, andaba a la par, a un lado, pegado al líder espiritual, al punto que cualquiera podía decir, este va a ser un tremendo discípulo, este hombre va a ser un líder en la iglesia, este hombre trae mucho para dar. Cualquierita caía, hermano. Lo están mirando, mis amados, lo están mirando al mago. ¿Alguna vez lo habían visto así? ¿O es primera vez? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Cómo estaba el mago cuando miraba a Felipe? Que Felipe echaba fuera demonios, oraba por los paralíticos y dice Hechos que los paralíticos andaban. Dice que todos estos milagros los hizo Felipe allí en Samaria. Entonces cuando el mago, que siempre andaba al lado de Felipe, veía estos milagros, estas señales, entonces el mago se quedaba atónito. ¿Qué significa? Se quedaba con la boca abierta, se quedaba espantado. Este hombre decía, oh my God. ¿Qué decía este hombre? Nunca había visto tal cosa. Andaba a la par de Felipe, el evangelista, el hombre de Dios, y miraba lo que hacía. Entonces Simón el mago se quedaba espantado, atónito, dice ahí la palabra. ¿Qué más dice el verso 14? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, lo que le comenté hace un momento. Continuemos. Esto solo es para confirmar que la primera iglesia, hermanos, fue en Samaria. Allá fue Pedro y después de Samaria se quedó allá me parece en Cesarea y por todo eso allí. Y allá es donde tuvo la experiencia con la que está en Hechos capítulo 10, la experiencia con el centurión, ¿cómo se llama, hermano? El del capítulo 10. ¿Quién era? Cornelio. Allí es donde el Espíritu Santo le dio una revelación y allí Pedro empezó a notar y se le iluminó el entendimiento y dijo, wow, o sea que los gentiles también, o sea, con razón aquí en Samaria. Y luego eso se llama la expansión de la iglesia. Bueno,
capítulo 8, verso 15. Los cuales, apóstoles, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Todo esto está en Samaria. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso dice el verso 16. Entonces les imponían las manos los apóstoles, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vaya pues, mire, aquí estamos llegando a un momento bien decisivo. ¿Cuál es el tema? Que hay gente con una fe fingida. Hay una fe genuina, verdadera, auténtica, como la que tenía Timoteo, como la que tenía la abuelita de Timoteo, como la que tenía la mamá de Timoteo. Pero, dice Pablo, que también hay una fe que es fingida, que es de apariencia, que se puede fingir, aparentar, y muchas veces se utilizan palabras, se utilizan gestos y acciones para convencer a los demás de que mi fe es auténtica, genuina y verdadera. Muchas de las veces se utiliza un gran manto de religiosidad, un gran manto que nos cubre desde el cuello hasta los pies, y todo mundo mira un tremendo santo. Lo que la gente mira es un gran manto, pero Dios mira el corazón, dice la Biblia. Y para la gente uno, hermano, puede engañar, puede hacer cualquier cosa, pero no da Dios. Así es, hermano, una fe fingida. Bueno, vamos a continuar. Verso 18. Cuando vio Simón, el brujo recién convertido, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo aquel varón? Les ofreció dinero. Vamos a ver por qué hizo esto. ¿Por qué les ofreció dinero? Dice, porque vio que los apóstoles imponían las manos y aquellos recibían el Espíritu Santo, el poder de Dios. A otros le ponían las manos y los demonios salían huyendo. Al enfermo, los apóstoles le ponían las manos y eran sanados. Entonces Simón, mirando todo aquello, dijo, no. ¿Qué dijo Simón? ¿Qué dijo Simón? Miren, hermanos, aquí salió a la luz la verdad. ¿Qué dijo Simón? Dijo Simón, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo quiero, dijo Simón dentro de sí. Yo quiero esto. Y se le ocurre decirle a los apóstoles, temen eso que tienen. Les voy a pagar. ¿Cuánto quieren? No lo imaginen en medio del público. Imaginen a Simón el mago llamando a Pedro y a Juan. Vengan, varones, les quiero decir algo. Y llamándolos un poco aparte. Mirando para todos lados. ¿Cuánto quieren? Yo les puedo pagar, pero denme eso que ustedes tienen. Pásenmelo a mí. Y yo les pago lo que ustedes me digan, hombre. Pásenmelo. Eso decía el 18. Dice el 19. Les voy a dar dinero, les decía. Y diciendo, dadme también a mí este poder. Mire lo que tenía este hombre en su corazón. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Miren lo que quería este hombre, Simón. A ver, ¿qué quería Simón? ¿Qué quería? Ya en conclusión, ¿qué es lo que quería? ¿Cuál era el fin de tener ese poder? ¿Cuál era el fin? En realidad lo que quería era tener poder para hacer lo que los apóstoles hacían, para seguir manteniendo la reputación del grande, para seguir teniendo el reconocimiento, para seguir manteniendo aquella reputación de Don Simón el mago, el poderoso del pueblo. ¿Qué quería este hombre realmente? Lo que quería era poder. Poder quería Simón. A ver, y hasta antes de ese momento, ¿qué habían pensado todos en el pueblo allá en Samaria? ¿Qué habían pensado de Simón? ¿Qué habían pensado de este hombre? El pueblo, hermanos, lo que había experimentado era una admiración. Se habían alegrado algunos al ver que el mago también había caído en aquello. Y hermanos, es como que a los apóstoles les dio, como dicen, el alegrón. Cayó uno aquí grande y va a ser de bendición. Y va a ser para gloria de Dios el mago. Este hombre va a ser un gran testimonio cuando este hombre cuente lo que antes hacía. ¿No creen que los apóstoles podían pensar todo eso? Como cualquier pastor, como cualquiera de ustedes que conocemos a alguien que está hundido, atado por el pecado, pero el Señor lo liberta y uno dice, este hombre va a ser un gran testimonio. Este hombre va a ser de bendición, dice uno. Quiero decir que le da un alegrón bárbaro. Todo esto está ocurriendo allá, hermano, en Samaria. Terrible. Y el verso 20, dice el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Ay, Señor. Y miren, hermano, como Pedro era de esos que no se la medía mucho para reprenderlo a uno. Pedro era de esos, hermano. Pedro era de esos que para confrontar a alguien no andaba poniéndole alcohol, poniéndole algodón o poniéndole la anestesia para que no le vaya a doler mucho. No, hermanos, usted y yo sabemos cómo era Pedro. Usted y yo sabemos que Pedro era, hermano, que lo que se le venía a la mente lo soltaba inmediato. ¿O no era así Pedro? Así era Pedro. Pedro era de esos, hermanos, que no se andaba midiendo las palabras. Lo primero que le venía a la mente, eso sacaba. Como le cayera, no importaba. De esos era Pedro. Ay, cuando Pedro está escuchando que aquel individuo le está diciendo, pues sí, ¿cuánto? Les doy dinero. ¿Por cuánto me pasan eso que ustedes portan? Pues sí, arreglémonos. Mire la respuesta del Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro le dijo, ¿cómo le dijo? Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, le dijo Pedro. Y mire, hermanos, continúa el 21. Continúa el 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu fe es fingida. Porque tu fe no es verdadera, no eres auténtico, no eres genuino. Tú lo que eres es una apariencia. Has alegrado a todos con tu apariencia, les has hecho creer que tú también te has convertido de corazón, pero en la realidad tu fe es solo fingimiento. Qué terrible. Eso le dijo en el 21. No tienes parte ni suerte en este asunto. Y le continuó diciendo el verso 22. Arrepiéntete. Arrepiéntete.
arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren a Pedro, hermanos, la manera en que Pedro lo reprende y le dice lo siguiente, todavía le dice algo más. Le dice, continuamos, el 23. El 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, eres preso de maldad. Y el último, 24 y 25. Vamos a ir 24 y 25. Respondiendo entonces Simón dijo, ¿qué dijo el brujo que aparentaba ser convertido? Ahora dijo, rogad por vosotros. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y el último que dice, el 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén, amén, amén. Se acabó la historia. Amados, creo que el mensaje está claro. El mensaje está claro. Simón aparentaba ser un creyente de verdad. Todos los que veían a Simón, el mago, pensaban que se había convertido de corazón. Quiero invitar al hermano del instrumento y hasta aquí voy a llegar. ¿Quién era el hermanito que estaba? Le voy a invitar que venga y me dé un tono suave. Vamos a concluir. Toda la gente en el entorno pensaba que Simón se había convertido de verdad. Hagamos un recuento. ¿Acaso era poco que hasta había pasado las aguas ya Simón el mago? ¿Qué piensa usted cuando mira a alguien que hasta pasa las aguas? ¿Acaso no uno piensa y dice, va bien, ya dio el paso de fe, ya dio un paso más en la vida de creyente, ya dio un paso más en la vida cristiana, dice uno, y hermanos, y uno se alegra? La gente pensaba lo mismo de Simón el mago. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se puede vivir una vida con apariencia de hijo de Dios. Se puede vivir una vida con apariencia de verdadero creyente, pero en el fondo del corazón, en la realidad, podemos nosotros estar solamente con una fe fingida, haciéndole creer a los demás que estoy convertido de verdad, pero en el corazón, y Dios que me conoce sabe que soy reprobado. ¿Qué mensaje podríamos dar ahora? El mensaje es el siguiente. Quiera Dios que usted y yo, con toda esta historia que he relatado, podamos examinarnos a nosotros mismos, podamos mirarnos a nosotros mismos y sacar una evaluación, y escapemos y corramos nosotros de ser aquellos con una apariencia de creyente, que engañamos a medio mundo, que vamos en la vida presentándonos como verdaderos creyentes. La gente dice, no, esa hermana es cristiana, ese hombre es cristiano, es creyente, es hijo de Dios, va a un lugar, se congrega, es aquí, es miembro de la iglesia Torre Fuerte. Y usted y el diablo saben perfectamente en los pasos que anda. Ay, Señor. Y todo lo que hacemos queda solamente en apariencia, queda solamente en fingimiento, aparentar que somos cuando en la realidad no somos. Que Dios nos guarde. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestra vida de creyente con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Dios?
cuánto valor tiene la palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos. Bueno, esta es una palabra para reflexionar. No vaya a ser que nosotros estemos en el camino de Simón, con ese manto de religioso, con ese manto que a medio mundo vamos engañando que somos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, y en la realidad somos reprobados por Dios. No sea que nosotros seamos de esos que no tenemos parte ni suerte en el reino de Dios. ¿Es usted, se considera usted un hijo de Dios? Evalúen, porque puede ser que entre muchos de los que estamos aquí con apariencia bonita, santa, puede ser que no tenemos parte ni suerte en el reino de Dios. Que Dios nos libre. Quiero invitarle que esté de pie. Reflexionemos un momento. No vayamos a ser nosotros los que no tenemos parte ni suerte. Y estamos en la iglesia, y estamos en la banca, y participamos de mil cosas. Nos miramos igual que todos los demás. Pero podemos estar como Simón, que no tenemos parte ni suerte en el reino de Dios. No tenemos nada que ver, en otras palabras. Estoy, en otras palabras, excluido con mi grande apariencia, que engaño a todo mundo, pero excluido delante de Dios, reprobado delante de Dios. Señor, en esta noche, esta es tu palabra, Señor. Señor, nunca tu palabra es en vano. Nunca vienes para traer solo información. Tu palabra siempre la envías con un propósito. Te suplico que tu palabra penetre como espada de dos filos ahí en esa conciencia, en ese corazón, en ese espíritu. Señor, esa persona que anda en pasos que tú no apruebas, en caminos que tú no apruebas, esa persona, Señor, que sabe que está excluida de tu santo reino. Esa persona que sabe que no tiene parte en tu reino, a causa, Señor, de sus caminos, a causa de lo que hay en su corazón, a causa de sus motivaciones. En este momento, Señor, que tu palabra llegue a lo profundo. Esa persona que oculta cosas, esa persona, Señor, que está escondiendo tantas cosas, que en este momento, Señor, se pueda sentir confrontado con tu palabra, Señor, como se sintió Simón. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, ayúdanos a abrazar una fe genuina, a abandonar la fe fingida, la fe de apariencia, y volvernos a una fe auténtica, una fe que produce fruto, una fe, Señor, que produce obras de justicia, obras de santo Hijo de Dios, una fe que produce obras de santo Hijo de Dios. Señor, que tu palabra nos llegue al corazón. Redarguya más de una persona ahí donde está en la banca, ahí donde está, Señor, que entienda que tú le hablas con tu palabra, que entienda que tú trajiste esta palabra en esta noche. Redarguye el Espíritu Santo, tu palabra llegue al corazón y le redarguya. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, esa persona que está cubierta con ese grande manto de apariencia, manto de cristiano, manto de santo, confróntale. Dile, Señor, que tú le conoces. Dile, Señor, que ante ti está desnuda al rojo vivo. Y dale la fuerza para que el Señor pueda tirar ese manto y pueda, Señor, renovarse en ti, pueda arrepentirse, pueda, Señor, tomar una nueva vestidura, una nueva vestimenta, una vestimenta de justicia, un manto de justicia, que pueda, Señor, entregarte el corazón con sus dos manos y decirte: aquí te lo entrego, quiero una vida nueva, diferente. Que esa persona pueda tener, Señor, de parte de ti esa fuerza, esa capacidad de rendirse ante ti y entregarte el corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, amable oyente, el Señor nos llama a ser auténticos y genuinos. Nos llama en esta noche a ser auténticos.
abandonar la fe fingida y volvernos al Señor. Aleluya. Levante esa adoración y cerremos. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Jesús. Oh, aleluya, Señor. Cuán bella es tu palabra, Dios. Te adoro, Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que obre tu palabra, Señor. Que obre tu palabra. Que obre tu palabra en el corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Que obre tu palabra. Obra en ese corazón. Obra en esa conciencia. Obra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, presencia de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Ahí donde está usted se puede arrepentir. Ahí donde está usted puede hablar con Dios. Ahí donde está usted se puede arrepentir. Ahí donde está usted puede hacer un voto con el Señor. Usted le puede pedir perdón. Y si hay alguien que en esta reunión quisiera pasar al frente y decir: yo recibo a Jesús como mi Salvador. Si hay alguien en esta reunión que nunca antes ha entregado su vida a Cristo, puede venir a Jesús. Si nunca antes ha recibido a Jesús como su Salvador, esta es una noche en que usted puede entregarse a Jesús. Levánteme su mano ahí donde se encuentra y queremos orar por usted. Si hay una vida entre nosotros que quiera entregarse a Jesús, nunca antes lo ha hecho, esta es la primera vez, le invito: venga Jesús. Solo si lo hay, venga Jesús. Si hubiese una vida entre nosotros, venga Cristo, venga Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús. Te adoro, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Alabamos tu santo nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Líbranos de una fe fingida. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Gracias, Señor.